Gracias, Miriam, excelente video. Y pues a continuación le cedemos la palabra al doctor José Manuel Luna Nemesio. Él es de la Universidad Autónoma de Zacatecas y nos va a presentar un trabajo que se llama Neoliberalismo y devastación ambiental de los límites planetarios a la sustentabilidad como posibilidad histórica. Adelante, maestro, el foro es suyo. Si quiere tratar de compartir, si no lo apoyamos. Hola, muy buenas tardes. Sí, estoy intentando compartir, pero no me deja hacer un pequeño cambio, quizá sea algo de mi configuración. Un segundo. En la esquina superior derecha hay una pequeña flechita que apunta hacia arriba. Si la presiona, le sale el menú de compartir. Sí, pero no me aparece la aplicación de PowerPoint. Bueno, déjame ver si así es posible. ¿Lo están visualizando? Ya está su pantalla. Perfecto. Bueno, pues un gusto. El tema, como bien ya se ha presentado, voy a hablar acerca de la relación que hay entre el neoliberalismo y devastación ambiental, tocando dos aspectos de esta relación que aparentemente aparecen como separadas, pero que forman parte de posibilidades históricas del desarrollo de la sociedad, es decir, entre los límites planetarios y el propio desarrollo sustentable. Conforme vaya exponiendo, esta relación va a ser abordada. Cabe decir que los argumentos que voy a presentar forman parte de mi investigación postdoctoral que actualmente hago en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo en la Autónoma de Zacatecas y que ya han podido ser publicados. La ponencia se va a dividir en 5 partes. La primera, voy a presentar algunos elementos generales sobre la crisis ambiental, tratándola de contextualizar en el momento histórico que actualmente nosotros estamos viviendo, ¿no? En segundo lugar, voy a hablar del proceso de acumulación de capital que está detrás de esta crisis ambiental, ¿no? Con el objetivo de diferenciarla de aquellas interpretaciones como las que da la ecología política, para quienes la crisis ambiental es una dimensión estructural del sistema capitalista. Voy a abordarlo en un sentido completamente diferente, viéndolo como un resultado no del capitalismo en general, sino de un tipo de acumulación de corte neoliberal que actualmente se está desplegando. En un tercer lugar, voy a abordar un concepto que también es importante para entender la actual crisis ambiental, que es el concepto de las fuerzas productivas, y ya hacia el final de la presentación presentar esta disyuntiva histórica entre los límites planetarios y la sustentabilidad, precisamente como un horizonte posible de desarrollo social. Y bueno, ya hacia el término de la ponencia, presentar algunas consideraciones finales. Todos estos 5 puntos serán abordados bajo el entendido de que tenemos pocos minutos para platicar. Entonces, quizá algunos argumentos sean abordados de manera general, esperando que en las preguntas y las respuestas pues podamos dialogar de una forma más directa sobre algún punto que haya quedado suelto. Bueno, en primer lugar es importante que nosotros abordemos lo que sería la especificidad de la devastación ambiental que forma parte de la actual crisis ecosistémica que todos estamos viviendo. Desde la década de los 70 del siglo XX, con la tercera crisis general del capitalismo, no solamente nosotros constatamos la mundialización del mercado capitalista, sino que también atestiguamos como humanidad la mundialización de la devastación ambiental del planeta, ¿no? Es a partir de esta década que se comienzan a configurar diversos discursos con preocupación ecologista, ¿no? Muy prontos tirados, en primer lugar,
por estas teorías que buscaban el decrecimiento cero, y posterior a ello, con el surgimiento del neoliberalismo como una política de acumulación de capital que promueve la privatización y el cercamiento de los bienes comunes, se apuntalaron diversos procesos de sobreexplotación y contaminación de la naturaleza. Todo ello a través de una larga historia de una relación pues bastante contradictoria entre el actual sistema de producción de corte capitalista ya bajo una figura neoliberal y la crisis ambiental que se vive en la sociedad capitalista, ¿no? En el 2007, con el estallido de la cuarta crisis económica de la sociedad contemporánea, de la sociedad capitalista, lo que vivimos fue una intensificación de la devastación ambiental. Los grandes capitales, por querer salir del atolladero en el que ellos mismos, por su lógica de producción de valor, se metieron, ¿no? Intensificaron los procesos de generación de mercancías y, bueno, trajo consigo una agudización de la devastación ambiental. Ante esta complicación, en el 2015 hubo un intento desde el seno del capitalismo, desde una corriente neoliberal, para proponer un tipo de desarrollo económico diferente, pretendiendo alcanzar o restablecer cierto equilibrio con la naturaleza y con la sociedad. Desafortunadamente, esta agenda neoliberal que está plasmada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable, pues no son más que un gatopardismo ecológico que buscan ofrecer medidas que no son propiamente la solución a la actual crisis ambiental, en tanto que representan 17 medidas que aparecen desarticuladas, desestructuradas entre sí y que no logran poner en cuestión el verdadero punto de producción de la actual crisis ambiental, es decir, no cuestionan de manera tajante todo el sistema tecnocientífico con el que actualmente funciona la sociedad contemporánea, ¿no? Esta historia de producción de la devastación ambiental, pues es resultado del propio desarrollo de cierto tipo de fuerzas productivas con las que funciona la sociedad actual y de cierta tecnología cuya composición material e instrumental pues es la responsable de generar esta crisis ambiental, ¿no? Y que como correlato, ya dentro de un horizonte neoliberal, vemos que se juega un proceso de acumulación de capital que por sus características ha sido muy bien clasificada por un teórico marxista de nombre Jorge Beraza como un proceso de acumulación originaria, residual y terminal de capital, ¿no? Con el concepto de acumulación originaria, residual y terminal de capital, Beraza especifica lo propio del proceso de acumulación que acontece en la sociedad capitalista de corte neoliberal, precisamente para ver los procesos de despojo, los procesos de privatización de los medios sociales de producción, pero de forma novedosa, el capitalismo contemporáneo no solo se queda en este acercamiento de los medios sociales de producción, sino que también pasa por despojar y privatizar los medios sociales de reproducción, culturales, procreativos y naturales, ¿no? Algo que el capitalismo hasta la llegada del neoliberalismo no había tenido interés en hacer. Ahora, como una segunda vuelta del proceso de acumulación de capital, vemos desplegarse procesos de acumulación que van mucho más allá del simple despojo, ¿no? Para salirnos de este concepto de moda y altamente impreciso de David Harvey de hablar de la acumulación por desposesión. Para entender la actual crisis ambiental como un resultado no del capitalismo en general, sino del neoliberalismo como una forma particular de acumulación de capital, además del concepto de Jorge Beraza de acumulación originaria, residual y terminal de capital, es importante recuperar dentro del discurso crítico de Marx otro concepto que es muy clarificador para entender esta dimensión
de nuestro tiempo, que es el concepto de las fuerzas productivas, ¿no? Del desarrollo de fuerzas productivas. Para poderlas entender de manera muy general, podemos definirlas como las capacidades y potencialidades instrumentales con las que cuenta una sociedad para su desarrollo, y que este tipo de fuerzas productivas se van a clasificar en técnicas procreativas, naturales y generales. Y lo importante para poder rescatar la importancia de este concepto es que existen unas fuerzas productivas de la humanidad, ¿no? Que actualmente, digamos, están puestas en suspenso por el propio proceso de desarrollo capitalista, y lo que predomina en la sociedad actual, lo que mueve hasta hoy en día el desarrollo histórico de nuestra sociedad, es la predominancia de las fuerzas productivas del capital, ¿no? Que están constituidas precisamente por esa tecnología que es ambientalmente nociva con la salud de las personas, pero también altamente destructiva con la naturaleza, ¿no? Y en este contexto, pues resulta importante hablar de los límites planetarios, no solamente de la crisis climática, que no hay que reducirlo a un cambio climático o a un calentamiento global, sino que dada la variabilidad atípica y estrambótica de los determinantes del clima, pues se podría hablar más hacia una crisis climática o hacia un colapso climático. Además del cambio en la integridad biosférica, el agotamiento de la capa de ozono, la acidificación de los océanos, las alteraciones también críticas en los ciclos del nitrógeno y del fósforo, los cambios en el uso de suelo a favor de la agroindustria o de la ganadería intensiva, la alteración en los ciclos del agua, la carga atmosférica de aerosoles y la introducción de contaminantes novedosos de alta toxicidad, ¿no? Todos estos límites planetarios que caracterizan a la actual crisis ambiental, a la actual devastación del planeta, son dimensiones que no funcionan de manera desarticulada o separada, sino lo preocupante es que todos ellos ocurren en un mismo momento, en un mismo tiempo, incluso en un mismo territorio o en el planeta Tierra como un territorio global, y generan diversas consecuencias ambientales y sociales, ¿no? Frente a ello, pues han surgido miradas neomalthusianas que insisten desde una perspectiva fascista o ecofascista en decir que el gran problema del planeta somos los seres humanos, ¿no? Y a partir de ahí buscan cómo regular la cantidad de personas que hay, proponiendo técnicas también o propuestas o políticas públicas de control de la población, ¿no? Precisamente porque el humano aparece como el gran responsable de la actual crisis planetaria, ¿no? Y correlativo a este ecofascismo, pues hay la idea del decrecimiento, es decir, que la gran opción civilizatoria para solucionar la crisis planetaria en términos ambientales es que las naciones crezcan menos, ¿no? Eso tiene diversas implicaciones que valdrá la pena tratarlas con mayor precisión quizá en otro espacio. Pero a pesar de estos discursos ecofascistas, de las miradas neomalthusianas que apuntan hacia un decrecimiento o al control de la población, la sustentabilidad hoy en día sigue siendo una posibilidad, ¿no? Y para ello, por el tiempo, solamente voy a enlistar cuáles serían estas medidas, no voy a detenerme ya en explicarlas, ¿no? La primera de ellas es la sustentabilidad tiene que ser una estrategia, si bien en un primer momento no anticapitalista, es decir, que se puede alcanzar la sustentabilidad dentro del capitalismo, sí tiene que ser antineoliberal, ¿no? Sí tiene que proponer otro tipo de política de acumulación de capital, ¿no? Para poder avanzar hacia el restablecimiento del equilibrio ecológico en nuestra sociedad, ¿no? Tiene que ser un desarrollo no solamente tecnológico, sino también científico, y de la generación del conocimiento que en términos instrumentales, epistemológicos, sea ético, ¿no? Que dejen a un lado el elogio a la teoría del caos o a vanagloriar el caos, sino que ahora tengan un compromiso de nuevo con la verdad, ¿no? Es decir, que se salga de los discursos posmodernos, de la posverdad, sino que se restablezcan los discursos críticos que tienen como eje la ética dentro del desarrollo social, ¿no? Esto viene acompañado
de impulsar procesos de desfosilización de la economía, de la industria, del comercio, ¿no? Sin caer en medidas que son de consecuencias ambientales más graves que el propio uso de combustibles fósiles, ¿no? Obviamente debe ser una apuesta para un desarrollo social sin transgénicos, ¿no? Sin tener productos genéticamente modificados cuyos efectos ambientales y salutíferos no son conocidos todavía a nivel del conocimiento que se tiene de la genética y la epigenética, ¿no? No se deben caer en miradas desde la sustentabilidad y sus imaginarios que apunten al antropoceno, ¿no? Se debe salir de las prácticas extractivistas, se debe generar los tiempos y las coyunturas políticas de cada nación para poder avanzar hacia la construcción de horizontes de desarrollo social sustentable, ¿no? Obviamente desplegando ciertos procesos de gestión y planeación que tomen en cuenta lo heterogéneo del desarrollo social, incluso al interior de un propio Estado-nación, ¿no? Y por supuesto debe impulsar procesos de empoderamiento y democratización de la vida social para precisamente alcanzar la sustentabilidad como un horizonte de desarrollo social, ¿no? Y para terminar, las conclusiones generales del estudio es que, bueno, la devastación ambiental no se puede reducir o no se puede encasillar o generalizar a toda la historia del capitalismo, ¿no? Sino solamente se puede ubicar a una medida que le corresponde al desarrollo del capitalismo neoliberal, ¿no? Se tiene que ver la acumulación de capital entonces más allá del despojo, ¿no? Atendiendo a conceptos mucho más potentes como es el concepto de acumulación originaria, residual y terminal de capital, o al propio concepto de Marx del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Esto pues permitirá no eternizar la destrucción de la naturaleza por el capital, sino entender que incluso el propio desarrollo del capitalismo como modo de producción, ¿no?, puede alcanzar un horizonte de desarrollo sustentable con las consecuencias políticas y económicas que eso traiga para la humanidad, ¿no? Y bueno, con eso yo terminaría para no rebasar un poco más del tiempo que se me dio, esperando que podamos dialogar un poco más en la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su presentación. Bueno, a continuación vamos a ver, ha tenido varias reacciones, las distintas ponencias, está muy interesante. El primero hace una pregunta para Miriam. Te saluda, te felicita el doctor Ricardo Victoria. Dice, buenas tardes. ¿Cómo se va a correlacionar tu trabajo con el Atlas de Riesgo Municipal y Estatal? Buenas tardes, le agradezco al maestro Ricardo por su pregunta. Como bien lo mencioné, tienen una estrecha relación al ser herramientas para la determinación de riesgos y peligros. Sin embargo, la diferencia radica en que la escala de trabajo no es tan detallada. Obviamente van a ser herramientas o metodologías que se van a llevar de la mano. Sin embargo, la metodología que se plantea pretende desarrollar bueno, identificar sobre todo las zonas más prioritarias y vulnerables, no de manera general, sino más específica, permitiendo centrarse en las zonas que realmente requieren la atención. A diferencia de los atlas de riesgos que manejan información todavía un poquito más general, nosotros queremos aterrizar y profundizar cuáles son las zonas y cuál sería el nivel de alcance que se llegaría a tener en caso de que se diera el proceso de la inundación. Muchas gracias, muchas gracias. Hay otra pregunta que realiza el mismo doctor Ricardo Victoria. Dice, para Luna Nemesio, habla usted de múltiples problemas ancestrales y heredados y menciona usted el uso de plaguicidas como algo negativo. Entonces, ¿por qué el día 21 de abril de 2021 le otorgaron un amparo a Bayer Monsanto para usar glisofato en México hasta ahora, hasta el 2024? Ya son 2 años y medio del nuevo gobierno. Y medio del nuevo gobierno. Ok, sí, bueno, voy a contestar esa pregunta como un poco empezando por
por lo siguiente. Obviamente, las consecuencias de la crisis ambiental mundial pues tienen diferentes niveles de desarrollo en diferentes latitudes, ¿no? En algunos países los costos ambientales del desarrollo y crecimiento económico bajo el neoliberalismo pues han sido diferentes o han sido menores o mayores. El caso de México, tenemos una situación emblemática de estas consecuencias ambientales generadas por el neoliberalismo, porque es uno de los países, si no es el que más desastres ambientales y por lo tanto conflictos socioambientales ha producido como consecuencia de este desarrollo económico o de los grandes intentos del capital transnacional por desarrollar sus propios canales de acumulación de ganancias en nuestro territorio, ¿no? Esto pues se topa con la llegada de un gobierno, ¿no? que por lo menos en el discurso y en algunas modificaciones que ha intentado hacer en la práctica, hasta donde sus fuerzas políticas le han permitido, pues ha sido precisamente salirse de la actual política de acumulación neoliberal, ¿no? Es decir, proponer otro tipo de política de acumulación, quizá más cercana al neokeynesianismo o algún híbrido entre neokeynesianismo y neoliberalismo, ¿no? Pero sí ha intentado, ¿no? Y muestra de ello es el robustecimiento que le ha dado al Estado para intentar reconstruir la justicia social altamente vilipendiada por los gobiernos neoliberales, ¿no? Y ha puesto esta búsqueda de la justicia social como la principal meta de la actual administración del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Y esto desafortunadamente ha opacado otras emergencias, como la emergencia ambiental por la cual está atravesando nuestro país, ¿no? Esta ubicación que la Semarnat hizo ya el año pasado de los territorios declarados como infiernos ambientales, pues es solamente una muestra de la gran devastación que se ha producido en nuestro país, ¿no? Y el hecho de que se haya amparado a Monsanto para que pues permitiera la comercialización del glifosato, ¿no? Que ya ha quedado comprobado por diversas investigaciones, los costos ambientales y en la salud de las poblaciones y de los trabajadores agrícolas que ha producido estos productos, pues es muestra precisamente que para la actual administración, como muchos otros ejemplos, como el Tren Maya o el propio Proyecto Integral Morelos, ¿no? O diversos megaproyectos que se están apuntalando en nuestro país, o la megaminería, que durante la pandemia fue puesto como una actividad productiva principal, ¿no? O estratégica, para que no cerraran las mineras, pues es resultado primero de la falta de información que los tomadores de decisiones tienen sobre la actual crisis ambiental en nuestro país, ¿no? Y también es una muestra de cómo, para poder generar las condiciones económicas que permitan seguir aplicando los programas sociales para la restitución de estos derechos sociales tan golpeados, pues los derechos ambientales son puestos en segundo, en tercer o en último plano, ¿no? Entonces, el hecho de que Monsanto u otras transnacionales u otros megaproyectos sigan avanzando, ¿no? O sean apoyados por el actual gobierno, no quiere decir que no sean los principales responsables de la actual crisis ambiental que en el caso de México estamos padeciendo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, le hacen otra pregunta, pero este es un congreso de sustentabilidad y no de política, entonces no me vamos a suprimir la pregunta. Bueno, no la voy a borrar. Si usted quiere entrar al Facebook de la Dirección de Protección al Ambiente, adelante, puede contestarla. Y bueno, una última pregunta para cerrar el bloque hasta ahorita. Nos llegó una pregunta que dice, acá dice, ¿de qué manera validan los datos para realizar una interpolación? Es decir, parecen pocos puntos. Ok, la pregunta creo que es para mí. Así es.
Respecto a los datos, la base de datos, la estación de monitoreo atmosférico recibe 8.760 datos, uno por cada hora. De ahí, empleando el uso de las tablas dinámicas de Excel, es como se realiza, se puede realizar también manualmente, limpiando los datos, ya que hay momentos en los que la estación dejó de medir o tomó mal una medición. Por ejemplo, la estación móvil registra los datos móviles cuando se está trasladando la estación móvil, y además me parece que tarda alrededor de 5 horas en estabilizarse para que los datos sean válidos. De ahí registran números más altos. Entonces, esos son los datos que se deben depurar en cuanto a los datos recibidos por las estaciones de monitoreo. De esos 8.760 datos, se puede trabajar con los 8.760 datos si los 8.760 datos son válidos, pero la forma en la que se trabajó y viene en el objetivo, que son los valores máximos, mínimos y promedios. Entonces, para obtener el promedio, no se puede únicamente determinar de manera aritmética, tomar todos los datos y promediarlos, sino que en base a las normas oficiales mexicanas, cada contaminante tiene su norma oficial mexicana, que van de la 20 a la 25, una por contaminante, de la 20 a la 25, en la que viene cómo se deben tomar cada uno de los datos y cómo se debe depurar. Se requieren de 16 horas para tener el dato de un día válido. De ahí posteriormente se requieren 45 días para tener el periodo válido, es decir, se necesitan 3 trimestres, 9 meses que sean válidos para tener un año, pero esos 9 meses no son subsecuentes. O sea, un ejemplo puede ser que enero, febrero y marzo tuvieron error. También abril. Son 4 meses en los que todo el año se tuvieron errores, pero como enero, febrero y marzo corresponden a un solo trimestre, se elimina el trimestre, y el segundo trimestre, que es de abril, mayo y junio, tiene el 60% de los datos, se puede tomar, por lo que se puede tomar el dato de ese año válido. Es por eso que se tienen tabuladores en las normas oficiales mexicanas. Pues muchísimas gracias, doctor. A mí me quedó claro en el alcance de las posibilidades, licenciado, perdón, en eso. Ya no sé qué le comento, pero bueno, no importa, esos apodos del grado no. De todos modos es una disculpa. Pues creo que ya no hay más preguntas. Agradecemos a todos y cada uno de los ponentes de esta mesa, muy nutrida. Pues los esperamos. Quedan 2 mesas más, 2 bloques más, esperando que quieran comentar algo. No sé si doctora Marcela, usted quiera decir algo, ¿no? Ok, pues los esperamos. Les agradecemos mucho y tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook. Muchas gracias. Felicidades por el Congreso.